Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a su canal Geología Activa. Para los que no me conocen, yo soy el ingeniero Luis Montilva. Y si les gusta todo lo relacionado con la geología y sus diferentes ramas, les recomiendo que se suscriban a mi canal. El día de hoy les voy a hablar sobre el tiempo geológico y todos los eventos que sucedieron en las diferentes etapas. Comencemos. Para conocer el significado del tiempo geológico, debemos saber que la historia de la Tierra tiene aproximadamente 4.600 millones de años. Es por ello que en escala del tiempo geológico no se habla ni de años, ni de décadas, ni de siglos, ya que esta escala se queda muy corta para la dimensión del tiempo geológico, en el que hablamos en miles y millones de años. El tiempo geológico corresponde al tiempo desde la formación de la Tierra, donde en un principio era totalmente líquida y muy caliente, hasta el presente, donde entramos los humanos a hacer historia. Se divide en distintos periodos dependiendo de la información estratigráfica. Las divisiones en el tiempo geológico se definieron a partir de los principales eventos geológicos y cambios biológicos observables en el registro fósil. En términos estratigráficos, la escala del tiempo geológico se divide en unidades cronoestratigráficas, que es una unidad tangible compuesta por volúmenes de estratos diferenciados por su edad relativa. Y por otro lado, las unidades geocronológicas son unidades intangibles compuestas por tiempo geológico no referidas a materiales. El eontema y su correlativo eón es la unidad de rango mayor. Se diferencia dos eones, el fanerozoico y el precámbrico. La eratema y su relativa era es la unidad de rango inmediatamente inferior al eón. Desde el fanerozoico se encuentran tres eras: el paleozoico, el mesozoico y el cenozoico. Luego, el sistema o periodo es un rango inmediatamente inferior a la era. Los periodos tienen una duración lo suficientemente extensas como para construir unidades cronoestratigráficas en todo el mundo. Y por último se encuentran unidades con intervalos de tiempo más cortos, como lo son la serie o época y el piso o edad. Y voy a comenzar a hablarles del precámbrico. Si hablamos de tiempo geológico, este eón es el más largo, aunque el menos importante según el criterio paleontológico. Esta etapa de tiempo equivale aproximadamente a 4.000 millones de años, que equivale a un 88% del tiempo total de la historia de la Tierra. Se divide en tres partes: el ádico, el arcaico y el proterozoico. La distinción de estas unidades se han apoyado en criterios orogénicos más que paleontológicos. Durante el ádico, nuestro planeta se halló en condiciones de fuerte inestabilidad y de temperatura muy alta. Estas condiciones eran totalmente incompatibles con la presencia de cualquier forma de vida. Gran parte de la Tierra se encontraba aún en estado líquido y los principales eventos geológicos eran relacionados al vulcanismo. El arcaico abarca desde los 4.000 millones de años a los 2.500 millones de años. En este tiempo se encontraron las primeras formas de vida registradas en rocas precámbricas. Son formas unicelulares, microscópicas, bacterias y algas verdeazuladas sin núcleo. Estos organismos se encontraron en terrenos arcaicos de Australia y Sudáfrica. Durante el proterozoico, las cianobacterias conocidas como estromatolitos se incrementaron abundantemente. Los primeros seres multicelulares fueron descubiertos a los 600 millones de años al sur de Australia, y consisten en impresiones de cuerpos blandos que son formas afines a coelenterados, medusas, anémonas y corales. También gusanos, artrópodos y equinodermos. El neoproterozoico alude al estado extensivo de la corteza terrestre, al desmembrarse el supercontinente mesoproterozoico conocido como Rodinia. Las divisiones estratigráficas que se han establecido dentro del fanerozoico están fuertemente influenciadas por la sucesión de faunas y floras. No obstante,
Cabe tener en cuenta que ciertos aspectos como los paleogeográficos y orogénicos están íntimamente relacionados con la dinámica de la tectónica global. Si quieres conocer más sobre la tectónica de placas, acá arriba en las tarjetas les dejo mi video sobre ello para que vayan a verlo. El Eón Fanerozoico se divide en 3 eras y yo voy a comenzar a hablar por la primera, que es el Paleozoico. Las características geológicas de principios de esta era son el resultado del rompimiento del supercontinente Rodinia y la posterior consolidación del supercontinente Pangea. En esta era, muchos de los animales desarrollaron esqueleto y caparazón, dominaron los mares y comenzaron su adaptación en tierra firme. Algunos peces desarrollaron pulmones y originaron a los anfibios. Por otro lado, ciertos animales desarrollaron conchas duras, permitiendo su conservación en el registro fósil. El primer periodo de esta era es el Cámbrico. En este periodo ocurrió prácticamente el esplendor de la vida. Se dio la explosión de formas fósiles. De pronto, toda clase de animales desarrollaron conchas duras. Las sales del agua del mar les permitieron absorber sustancias químicas y acumular capas duras sobre su piel. Si hubiéramos visto nuestro mundo desde el espacio exterior durante el periodo Cámbrico, no lo habríamos reconocido. Veríamos un vasto océano azul y algunas nubecillas blancas, pero los continentes tendrían una forma completamente distinta y no habría vegetación, solo rocas desnudas. La vida animal era asombrosamente variada durante el periodo Cámbrico. El periodo Ordovícico duró aproximadamente desde los 485 hasta los 443 millones de años de antigüedad. Durante este periodo no había vida en la tierra firme, pero en los mares se desarrollaron seres de todo tipo. Los grupos animales importantes en el periodo Cámbrico siguieron evolucionando en el Ordovícico. Los trilobites y los moluscos tuvieron un éxito especial, de los que hubo tipos muy variados. El Silúrico duró desde los 443 a los 419 millones de años. Sabemos que en esta época los continentes de América del Norte y Europa se estaban acercando. Las tierras próximas a la costa se inundaron y se convirtieron en mares poco profundos. Los científicos creen que a mediados del Silúrico se produjo una importante glaciación. Evolucionaron los nuevos trilobites del Silúrico. También se desarrollaron nuevos graptolites y braquiópodos. A medida que los mares poco profundos del Silúrico se calentaban, empezaron a formarse vastas zonas de arrecifes, que no están compuestos de coral como los actuales, sino de esponjas llamadas estromatoporoides, que se fueron acumulando en capas sucesivas. Por los mares del Silúrico empezaron a extenderse unos peces muy simples, sin mandíbulas. Al final del periodo los peces desarrollaron mandíbulas para comer y escamas para protegerse. Luego, en el periodo devónico, los animales y las plantas empezaron a extenderse por tierra firme. Solo había 2 masas de tierra importantes. Una era Laurasia, que estaba compuesta por la actual América del Norte, Europa y casi toda Asia. La otra era Gondwana, compuesta por América del Sur, África, Australia, la India y la Antártida. Durante este periodo, los 2 grandes continentes se fueron acercando hasta formar el supercontinente que todos conocemos, llamado Pangea. Había lirios de mar y arrecifes de coral. Se encontraban gusanos y los trilobites en los mares nadaban. A los primeros peces sin mandíbulas se le unieron pronto peces con espinas y con coraza ósea, con aletas carnosas, que utilizaban para impulsarse fuera del agua. Entre los animales terrestres cuentan los primeros artrópodos, como arañas, ácaros. También aparecieron hacia el final del periodo los anfibios, todavía muy parecidos anatómicamente a los peces de los que derivaron. El periodo Cámbrico proviene de la palabra carbón, por todas las capas de carbón que se encuentran alrededor del mundo proveniente de esa edad. En este periodo se formaron muchos deltas. Esta tierra húmeda y pantanosa se encontraba en tupidas selvas. Las condiciones eran ideales para los anfibios. Había mucha agua donde poner sus huevos. Pequeños animales aparecieron, parecidos a lagartos,
correteaban y utilizaban su lengua para saborear su entorno. El periodo carbonífero contempló la evolución de los primeros reptiles, antepasados tanto de los dinosaurios como de los mamíferos. Los árboles del periodo no se parecían a los actuales, en realidad eran versiones gigantescas de algunas plantas que hoy conocemos en la actualidad. Por último, el periodo pérmico transcurrió hace unos 298 a 251 millones de años. Había extensos bosques de abetos y altos pinos. En este mundo cambiante desaparecieron los lagos y estanques poco profundos, y algunos animales instalaron definitivamente en tierra firme. Como los reptiles actuales, en ese entonces ponían huevos en tierra firme y tenían una piel impermeable. Como ya no era necesario de poner los huevos en el agua, estos animales pudieron abandonar los pantanos y disfrutar de la libertad de vivir en tierra firme. Una enorme variedad de reptiles y mamíferoides dominaban el mundo a finales del Pérmico. Algunos eran tan pequeños como ratones, otros avanzaban pesadamente como corpulentos hipopótamos. No sabemos qué catástrofe acabó con tantos animales en este periodo. Surgió la extinción masiva más grande que ha tenido la Tierra. Los científicos creen que hasta el 50% de los animales y plantas terrestres y más del 80% de los animales marinos se extinguieron a finales del periodo pérmico. Ahora les voy a explicar un poco de lo que sucedió en la era mesozoica. Al principio de esta era, existía un continente llamado Pangea. Durante el Mesozoico el clima era más cálido y húmedo que en nuestros días. El Mesozoico es conocido como la era de los reptiles o de los dinosaurios, aunque también existieron muchos invertebrados y vertebrados como los mamíferos. Al final del Mesozoico, hace aproximadamente 65 millones de años, tuvo lugar otra gran extinción que acabó en casi el 60% de las especies que existían, incluidos los dinosaurios. El Triásico duró desde hace 251 hasta 201 millones de años aproximadamente. Fue el primero de los 3 periodos en que vivieron los dinosaurios. Al principio, nuevos animales llenaron aquel mundo vacío después del impacto de la extinción masiva del Pérmico. Las tortugas primitivas nadaban en lagos y ríos. El mundo del Triásico comprendía un solo supercontinente llamado Pangea, y los dinosaurios y demás animales eran capaces de recorrer cualquier parte del mundo sobre tierra firme. Junto a los ríos y lagos empezaron a crecer varios tipos de plantas, como los helechos, que se extendieron junto a los estanques. En el Jurásico, los vertebrados dominantes, como en todo el Mesozoico, fueron los reptiles, e hicieron acto de presencia de una manera significativa las aves. Por la parte marina sobresalían los amonoideos. Es indiscutible que uno de los grupos más fascinantes en toda la escala del tiempo geológico haya sido el desarrollo espectacular de los dinosaurios. Tras haber transcurrido unos 60 millones de años de la deriva y la ruptura de la Pangea, había comenzado en el Triásico y continuó durante el Jurásico. El Cretácico duró desde hace 145 hasta 66 millones de años. El Cretácico inferior, herbívoros llegaron a ser los dinosaurios más importantes. Vivieron las especies de dinosaurios que en ninguna otra época. El Cretácico superior fue una época de grandes cambios. Los continentes que hoy conocemos adquirían progresivamente su forma actual. Las estaciones empezaban a ser como las actuales. Durante esta época el mayor cambio fue la aparición de las flores. Los dinosaurios se extinguieron al final de este periodo con sorprendente rapidez. Algunos científicos creen que un meteorito gigantesco se estrelló contra la Tierra. Al inicio del Cretácico los mares cubrían gran parte de la Tierra, lo que generó las condiciones especiales para la generación de hidrocarburos. Los yacimientos más importantes alrededor del mundo provienen de este periodo. Si quieres saber el papel del geólogo en la exploración de hidrocarburos, es decir, el petróleo y el gas natural, aquí en las tarjetas les dejo mi video para que vayan a verlo. La era cenozoica es la era de los mamíferos. Está representada por la transición gradual a las condiciones ambientales presentes. La variación del clima fue resultado del desplazamiento de los continentes. Los primeros mamíferos y aves se desarrollaron en un clima húmedo y caluroso. Los océanos se enfriaron alrededor de los polos y se formaron los casquetes polares.
Los cambios climáticos drásticos del Cenozoico propiciaron la desaparición de algunas aves y mamíferos, sobreviviendo los mejores adaptados, de donde surgieron los primeros antepasados de los mamíferos actuales. El Terciario fue un periodo que empezó hace 65 millones de años, cuando los dinosaurios se extinguieron, y finalizó hace 1.7 millones de años. También se le conoce como Paleógeno y Neógeno. Durante el Terciario, los continentes empezaron a desplazarse hasta las posiciones que ocupan hoy en día. El paisaje fue asemejándose más al que nos rodea, y así aparecieron las plantas con flores, los mamíferos y las aves actuales. Se divide en 5 épocas: el Paleoceno de 65 a 56 millones de años, el Eoceno de 55 a 38, el Oligoceno de 37 a 24, el Mioceno de 23 a 6 y el Plioceno de 5 a 1.7. Luego, el Cuaternario empezó hace aproximadamente 2 millones de años. Se divide en 2 periodos, el Pleistoceno y el Holoceno. Casi todos los grupos importantes de animales y plantas son como los actuales, pero se produce otro gran cambio. Algunos simios de África empiezan a caminar erguidos, usan herramientas, pierden el pelo y mejoran su inteligencia. Los gigantescos mamuts y otros animales sobreviven a las glaciaciones. Si les gustó este video, no olviden suscribirse a mi canal y darle a la campanita para que estén al día de todo lo que voy publicando sobre geología. Eso fue todo por hoy, nos vemos en un siguiente episodio de Geología Activa.